Hola, mi nombre es Natalia Inardi, soy maestra de flores y trabajo hace mucho tiempo con niñas y niños acá en Trinidad. Yo fui una niña que fue a una escuela rural, en la escuela número 39, La Guardia, acá también en Flores, y mis primeros aprendizajes fueron formulados a través de preguntas. Yo me preguntaba muchas cosas. Me preguntaba, por ejemplo, cómo era que en invierno pasaba por la cañada para ir a la escuela y el agua estaba congelada. Me preguntaba por qué los huevos de tero eran de un color y los de perdiz de otro. Me preguntaba qué había adentro de la tangerina que era mucho más rica que la naranja, cuando me parecían que eran bastante parecidas. Me preguntaba mucho. Pasó mi vida, decidí ser maestra y recién cuando llegué a magisterio me di cuenta que la pregunta era una fabulosa estrategia de enseñanza. ¿Y saben qué? Tuve mucha suerte, porque cuando comencé a trabajar como maestra me encontré frente a un grupo de niñas y de niños de 5 años que casi lo único que hacían era preguntarme. Se preguntaban y me preguntaban. Y yo durante un tiempo había pensado que, bueno, para ser maestra tenía que dar muchas respuestas, ser capaz de dar respuestas. Y ahí volví a confirmar que la pregunta era una estrategia de enseñanza fantástica, pero también era una gran estrategia de aprendizaje. Entonces empecé a escuchar a esas chiquitas y a esos chiquitos de 5 años y a escuchar sus preguntas. Si yo tengo piojos, ¿estoy enfermo? ¿Cuál es el árbol más antiguo de la escuela? ¿El más alto o el más gordo? ¿O el más ancho? ¿Por qué se caen las hojas en invierno? ¿Por qué en otoño empiezan a caerse? ¿Por qué quedan pelados los árboles en invierno? ¿Cómo es que crecen después? Y empezamos a registrar esas preguntas y empezamos a pensar posibles respuestas, formular hipótesis y generar pequeñas investigaciones. Hoy nada me hace más feliz que encontrarme con esas niñas y niños ya grandes y descubrir que han hecho de la pregunta una forma de ser y de estar en sus vidas. ¿Como quién? Como Caro. Yo soy Caro, hoy tengo 23 años y fui parte de esa salita de 5 con Nati, como van a ver ahora en la foto. Algo que siempre me caracterizó fue hacer muchas preguntas. En ese momento las preguntas eran más parecidas a por qué el cielo en Flores es diferente al cielo en Montevideo, y bueno, a medida fueron transcurriendo los años, las preguntas fueron otras. Cuando tenía 8 participé en mi primer club de ciencias y hay una pregunta que no me voy a olvidar jamás, que es ¿por qué las hormigas son importantes para nuestro ecosistema? Y así fue como aprendí esta metodología basada en proyectos que me acompaña hasta hoy. Ya un poquito más de grande, con 14, tuve la posibilidad de participar en un campamento científico en Estados Unidos y ahí las preguntas tenían otro nivel, como por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el agua que sale de la canilla acá en Uruguay y el agua que sale de la canilla en otros países de Latinoamérica? Hasta que llegué a la universidad, a la Facultad de Comunicación, y ahí la pregunta abrió un montón de otras posibilidades y saber hacer la pregunta correcta me permitía vincularme y saber más de las personas con las que interactuaba. Y así llegamos hasta el presente. Hoy me dedico al análisis de datos y hacer las preguntas correctas me lleva a llegar a las conclusiones más consistentes y el dato no me dice nada si no soy yo la que le pregunta. Entonces, haciendo una retrospectiva, puedo entender cómo esa semilla y ese espacio para preguntar, siendo tan chiquita, hace parte de lo que soy hoy, muchos años después.